Muy buenos días, hermanos. El día de hoy el devocional lleva por título El estudio de la palabra de Dios y se basa en un texto que seguramente todos conocemos de memoria, que es lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119-105. Pero antes de comenzar con el devocional, me gustaría compartirles una frase del libro que usaremos como guía. Dice, la Biblia es el único libro que responde a los grandes interrogantes del ser humano. Ella es fuente de sabiduría para todo aquel que quiere acercarse a Dios con corazón sincero. Es un cofre que guarda tesoros de incalculable valor para quienes lo hallan, y una fuente de agua de vida para todo sediento que quiere saciar su sed espiritual. Sin embargo, para beneficiarse de sus riquezas, no basta con leerla, también es necesario examinarla, analizarla, es decir, estudiarla con una mente abierta y un corazón deseoso de cumplir la voluntad divina. El devocional de hoy seguramente va a ser un devocional dentro de todo corto, pero que también nos invita a cada uno también a reflexionar y a analizar cómo está nuestro tiempo con la palabra de Dios, cómo está mi tiempo con la Biblia. ¿La estoy estudiando o simplemente la estoy leyendo? Y con esto en mente me gustaría que cada uno tome un momento para recordar de dónde nos rescató el Señor Jesús, de qué manera iluminó nuestras vidas. Sin duda, al momento de recordar vamos a recordar un texto, quizás una lección, un coro o una vida que Dios utilizó para rescatarnos, para iluminar mi vida y para iluminar la tuya. Cualquiera sea la forma en que Dios se acercó a nuestras vidas, seguramente vamos a llegar a la base y va a ser la palabra de Dios, ya que es su palabra la que ilumina nuestras vidas. Y desde ese momento comenzamos a transitar una vida cristiana, comenzamos a vivir para Dios. Pero en el momento que comenzamos como niños. El apóstol de Pablo le dice a la iglesia de Corinto, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Primera Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2. Palabras que sin dudas son duras, pero las que en algún momento quizás o, o al día de hoy son la realidad de nuestras vidas. Así como los niños necesitan de esa leche para crecer, nosotros como hijos de Dios necesitamos su palabra para ir creciendo. Y en algún momento dejamos de tomar leche y comenzamos a recibir cosas más sólidas. Aunque en lo personal creo que siempre vamos a poder crecer un poco más. Siempre vamos a tener que buscar un poco más, a aprender un poco más de su palabra y a estudiarla más en profundidad. Pero es responsabilidad nuestra. Y depende de cuánto tiempo le dedicamos, depende si acompañamos esta lectura también con un tiempo de oración y, y cuánto tiempo de nuestro día a día le dedicamos a la palabra de Dios, cuánto tiempo dedicamos a buscar la voluntad de Dios en su palabra, en la Biblia. Nos dice 1 Timoteo 3:16 que la Biblia es la palabra de Dios. Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es esta escritura la que primeramente nos rescató. Es esta escritura nuestro alimento espiritual y tiene un propósito. En primer lugar nos ilumina para salvarnos, pero también nos enseña cómo debemos andar en este mundo. Nos redarguye eh, y ahí habla de corregir, de amonestar o reprochar con el propósito de mostrar un error o pecado, pero también nos guía hacia el arrepentimiento. La Biblia nos instruye en la justicia. Al iluminar lo que está mal en nuestras vidas es como un espejo. Nos enseña cómo corregir esas áreas, incluyendo nuestros pensamientos erróneos, para que en su lugar hagamos lo que es correcto, lo que es agradable a Dios. Podemos considerar la palabra de Dios como un entrenador espiritual que busca lo mejor para nosotros, que nos acompaña a seguir creciendo. Si leemos allí en Mateo, el capítulo 4, los versículos del 1 al 11, vamos a ver el momento en que Satanás intenta
tentar a Jesús. Nos dice entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos cómo Satanás intentaba tentar a Jesús y Jesús le responde con la palabra de Dios. En ese momento era solo la ley y los profetas, pero hoy tenemos la Biblia completa para presentar defensa ante la tentación, para estar preparados. Primera Pedro 3:15 nos dice, si no santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La única forma de estar siempre preparados para presentar defensa es teniendo un hábito de estudiar la palabra de Dios, un hábito de meditar en ella, de hacerlo día a día. Y para llegar a la madurez espiritual, no basta con alimentarse ocasionalmente, se requiere un hábito diario de meditación, de escudriño y de obediencia a la palabra. Necesitamos buscar en ella la voluntad de Dios para nuestras vidas y obedecerla. Así como el cuerpo necesita alimento sólido para crecer, el espíritu necesita alimento constante para madurar y ser útil en el reino de Dios. Si queremos ser siervos útiles, si queremos poder estar preparados para presentar defensa, poder estar preparados para que Dios nos utilice, debemos estar preparados en la palabra de Dios, debemos ser maduros en la palabra de Dios, buscar en ella su voluntad. Salmo 119, 105 nos dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es aquella luz. Por ello debemos siempre agradecer y alabar al Señor. Debemos también aprender a usarla con eficacia, tanto en nuestras vidas personales como para alumbrar el camino de los que nos rodean. En todo ámbito que estemos en este andar diario, va a haber gente a nuestro alrededor y que si nosotros estamos preparados, si nosotros eh, tenemos este tiempo, este hábito de estudio de la palabra de Dios, vamos a reflejar la luz de Dios y otros van a poder también conocerle a través de nuestras vidas. Hasta aquí, hermanos, el devocional del día de hoy. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes.